Debido a las declaraciones de Paco y a los mensajes que llegaban sobre embarazos y abortos, entre varios conocidos se extendió la idea de que lo que fuera que hubiera ocurrido, Bianca se lo había buscado. Para muchos, entre ellos los ministeriales, no valía la pena buscar a Bianca, no parecía ser una buena víctima, aunque es real que cuando una persona desaparece es necesario buscar pistas en el entorno cercano. Los judiciales mexicanos han desarrollado la facultad de hacer sentir culpables a los familiares de las víctimas, de hacerles sentir miedo al denunciar. Para la policía parecía que su labor no implica indagar en probables indicios o pistas, sino desalentar que de hecho se realice una investigación. Probablemente los padres de Bianca sufrieron lo que la inmensa mayoría de la familia padece en una situación similar. Comenzaron a sentir vergüenza y a dudar, a pesar de que esto era culpa de ellos mismos, que la desaparición de su hija era su problema y de nadie más. Y lo más doloroso, ver a extraños con malicia indagar en la vida privada de su hija. En alguna declaración ante el Ministerio Público, Iris admitió que sí, que había problemas familiares, pero ¿qué familia no los tiene? Que su hija sí había bajado de calificaciones, que sí discutían, que a veces se deprimía y que era respondona. En algún momento y de forma burocrática, los policías indagaron al diablo, mencionado por Paco. Este era un hombre de unos 30 años que vivía en La Guadalupana, una colonia cercana a los Héroes Tecámac, que efectivamente conducía una Hummer amarilla, la cual solía estacionar frente al Urban Gym, en la sexta sección de los Héroes Tecámac, a unos pasos de un parque que podría ser considerado el corazón de la sexta. Ese es el parque donde hasta la fecha se juntan los jóvenes a jugar fútbol, a cotorrear y a pasear a los perros. El diablo era conocido común en las pandillas de chavos y de la delincuencia local. Decían que se dedicaba a la extorsión y al robo. Algunos policías lo investigaron y sí obtuvieron información. Se habló de que ciertos grupos de la zona estaban realizando ritos de palomayombe o satanismo. Una de las líneas de investigación fue por ahí, desaparecidas para realizar ritos. Sí se investigó, pero poco y a medias. No queremos destapar una coladera por la que nos podamos caer, dijo un policía una vez, al preguntarle sobre las desapariciones entretejidas al Gran Canal. Desde 2010, Ecatepec, Texcoco y Tecámac habían pasado a ser territorios de control de la familia michoacana. La consigna entre autoridades era no pisar demasiados callos, pues los carteles llegaban con cierto grado de protección por parte de qué autoridad o a qué nivel no hay registro, pero varios policías coinciden en ello, y los delincuentes de la zona se adaptaron pronto. Muchos de los jovencitos de las pandillas, los raterillos de barrio, pasaron a ser de pronto halcones o sicarios, a trabajar directamente bajo las órdenes de la familia, así que investigar una desaparición que, como daban a entender los mensajes que llegaban, podía estar vinculada con el crimen organizado de la zona, con el palo mayombe, con el narco, pues los policías lo pensaban. Por su parte, Iris leía una y otra vez los mensajes que llegaban. Es que esto no parece que lo escribió mi hija, pensaba. Sus palabras, las expresiones, a veces coincidían, pero a veces no, sobre todo la forma de escribir. ¿Dónde estaban las letras repetidas, las faltas de ortografía deliberadas, esa forma infantil y desbordada de su hija? Un día que se encontraba con su cuñada Lupita, Iris le pidió que leyera los mensajes, que ya se acumulaban en el aparato, y le preguntó, ¿es mi hija? Lupita se echó a llorar y verbalizó lo que todos sentían. No, no es Bianca. Pero en otra ocasión, platicando con personal de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos pro víctima, Iris expuso sus dudas. Un funcionario le reviró. Señora, si ya hubieran matado a su hija, lo primero que harían los asesinos es tirar el teléfono, pero si lo están usando es porque debe estar viva. No sé en qué condiciones, pero puede que esté viva. Mensajes cruzados. Para inicios de junio de 2012, el caso ya había sido tomado por la Fiscalía de Trata de Personas de la Procuraduría Mexiquense, pero como todo familiar de desaparecidos sabe, de los padres depende hacer las investigaciones y empujar el caso. Así que Iris dejó su trabajo y 3 veces por semana se trasladaba a Toluca para realizar trámites y hablar con funcionarios y policías.
En esas ocasiones dejaba a su hijo en casa de la abuela, en la misma donde había crecido Bianca, y pasaba todos los días fuera. Estaba de vuelta en Ecatepec a la 1 o 2 de la madrugada, recogía al niño dormido y llegaba a los Héroes Tecámac alrededor de las 2:30 o 3. A mediados de junio, Iris ya estaba en profunda depresión. Cuando no tenía que ir a Toluca, se quedaba en su cama, durmiendo. Podían pasar así horas, días enteros. Miguel veía a su esposa apagarse, desconectada de la realidad, mediante el sueño, y cada hora de vigilia buscando alguna pista, intentando infructuosamente desenmarañar la madeja o encontrar algún detalle que le revelara lo que pasó, para luego volver a dormir con un sueño que no daba descanso. Miguel le propuso que se mudaran de nuevo con la abuela. Ella les ayudaría con el niño mientras hallaban a Bianca. Y así Iris no estaría tanto tiempo sola, pero su esposa no quería dejar la casa en Tecámac. ¿Qué tal si un día regresa y no encuentra a nadie? Hacia finales de junio, los mensajes que recibían del celular de Bianca cambiaron. Se tornaron más oscuros. Bianca dijo que Fernando la golpeaba. Aseguró que un amigo de él, llamado Julio y apodado El Moreno, se dedicaba a secuestrar y prostituir niñas. Anunciaba que otra vez estaba embarazada y que la obligaban a abortar de nuevo. Luego llegó el mensaje que los decidió a huir de los Héroes Tecámac. Mamá, estaba preocupada por mi hermanito, pero ya lo fui a ver el otro día en la escuela y sé que está bien. Iris se aterrorizó. Si su hija estaba en una red de tratas, podrían forzarla a llevarse al niño. Los padres hablaron con el director de la primaria y las maestras. Le dijeron al pequeño, no puedes irte con nadie que no sea tu mamá o tu papá, ¿entiendes? Ni siquiera con tu hermana. Antes de dejar la casa de Tecámac, mientras se empacaba, Iris repasó la ropa de Bianca. ¿Cuál faltaba? Una blusa blanca, una y otra vez miró las prendas. Nada más que una blusa blanca. Estaba casi segura, pero no completamente, como que algo estaba fuera de su lugar, perdedizo. Miró los zapatos, tomó los cuadernos de su hija y los hojeó por enésima vez. Quería encontrar un nombre, un teléfono, las contraseñas de las cuentas de Facebook. Sabía que Bianca pasaba mucho tiempo chateando con amigos. Quizá entre los mensajes privados podría haber algún indicio. No encontró nada. Revolvió todas sus cosas. ¿De verdad Bianca se drogaba? ¿Con marihuana, LSD y monas de PVC? No halló ninguna sustancia ilegal. Rebuscó el posible dinero producto de la venta de inhalantes en las fiestas. Nada. Al final empacó las cosas de su hija. Después habló con las vecinas. Les suplicó que si regresaba su hija, no dejaran que se fuera otra vez. Llámenme inmediatamente y reténganla. Yo vendré enseguida. Las vecinas lo prometieron. Se abrazaron. Pocas personas sabían a dónde se mudaba la familia Barrón Cedillo. A finales de junio, los mensajes hablaban sobre golpizas, violaciones, acerca de querer escapar, buscar la oportunidad para hacerlo. Iris transfería saldo al celular de su hija de 20-30 pesos cada vez para que lo llamara en cuanto lograra escapar, pero el mensaje sobre la ansiada libertad nunca llegó. El 3 de julio, Iris recibió la última comunicación firmada por su hija. Unos días más tarde, los mensajes de texto comenzaron otra vez, ahora por parte de una joven que se identificó como Laura, amiga de Bianca y novia de Julio, el Moreno, el amigo de Fernando que se dedicaba a secuestrar y prostituir jovencitas. La supuesta amiga dijo que había terminado con el Moreno, ya que éste había violado a Bianca en complicidad con Fernando. Laura dio nombres, direcciones, autos y placas. El Moreno manejaba un Mustang rojo y una camioneta Ford Lobo negra. Proporcionó incluso las placas. Para mediados de julio se habían llevado a Bianca y que no sabía a dónde. También indicaba otros autos, por ejemplo, un Icon gris, un Corsa también gris. La familia exigió a la Procuraduría General de la República que los investigaran. La PGR lo descartó, pero la familia investigó por su cuenta. Se trataban de autos con reporte de robo. El 17 de julio, Laura volvió a comunicarse. Preguntó si habían localizado a Bianca. Luego agregó que en la casa de seguridad, donde la tenían, también habían estado otras muchachas. Se
Escribió: no pudimos ayudarla. Julio la secuestró en Santa María Chiconautla, se la llevó a trabajar a un bar. Sus papás también la están buscando. Yo sé que por todo esto me van a matar, pero ojalá los agarren, para que paguen todo el mal que han hecho. El día que ya no conteste los mensajes es porque ya voy a estar muerta. El 18 de julio, por la noche, otra vez. Se llevaron a Bianca en la camioneta negra. Viven en Río Yaltes, en Urbi Villas 2. 2 veces nos llevaron a cotorrear y tomar ahí. Pasó más de media hora. Luego entraron mensajes extraños. Aparentemente, uno de los secuestradores usaba el teléfono, como si la línea se hubiera cruzado o el secuestrador se equivocara de número. Julio, esta pinche vieja ya nos delató. Llévatela a Edith, a Cuernavaca y mátala. Yo me encargo aquí de esta pinche vieja, que mandó mensajes no sé a quién. Mátala, le da su carne a los perros, pero ya pendejo. ¿Mátala? ¿Le da su carne a los perros? Este fue el último mensaje desde el número de Bianca. Así terminaron 2 meses y 8 días de mensajes y llamadas. Durante todo este tiempo, las autoridades no lograron más que ubicar las torres de señal que utilizaba el aparato. Este indicio tampoco se persiguió. Los padres de Bianca investigaron las placas y las direcciones. Así encontraron a un tal Julio César López, que tenía una refaccionaria en Loma Bonita, municipio de Tecámac, a una media hora del lugar donde Bianca desapareció. Efectivamente, tenía un Mustang rojo y una Lobo negra. Para agosto, la PGR cateó la refaccionaria y 5 domicilios más ubicados en la colonia Urbi Villa del Campo, a del kilómetro 29 de la carretera federal a Pachuca. Detuvieron a Julio el Moreno, un hombre profusamente tatuado. En los cateos, la policía dijo no hallar nada. Julio negó conocer a Bianca. La esposa de Julio también aseguró que ni ella ni su pareja conocían a Bianca. Tras aquellos interrogatorios, la policía lo liberó. Concluyó que por medio de los mensajes alguien había tratado de desviar la investigación contra el joven tatuado del convertible rojo, pero no se investigó más. ¿Quién era Julio César? ¿Cuáles eran sus posibles enemigos? La familia ardió de indignación. Agosto pasaba. La lluvia generaba el caos de siempre en la Ciudad de México y el área conurbada. El río de los Remedios crecía y con ello el olor del canal que inundaba las áreas cercanas. Aquel agosto, Iris no recuerda con exactitud la fecha, un hombre tocó a la puerta. Iris se asomó por la ventana. El hombre espetó: busco a los papás de la niña desaparecida. Ella temió que se tratara de alguna de las personas que se habían llevado a Bianca. El hombre sacó una placa de policía federal y trató de explicarse. Soy policía, vengo por el caso de otra chica. Iris recordó los mensajes que hacían referencia a una chica llamada así, cautiva junto a su hija. Eso le dio aún más desconfianza. Habían dejado la casa de Tecámac para protegerse, para esconderse de las personas que podían tener a su hija. El policía dijo que venía de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que depende de la PGR. Afirmó que a los familiares de la chica los extorsionaban desde un número desconocido. La PGR obtuvo la sábana de llamadas del número donde los extorsionaban y los agentes se percataron de que desde este también mandaban muchos mensajes a otro celular, el de Iris, que se encontraba a nombre de Miguel Barrón con la dirección de la abuela de Bianca. Queremos saber si a usted también la extorsionan, concluyó el policía. Es que a mí no me extorsionan, respondió Iris. Entonces, Iris no sabía qué hacer, y si lo que decía ponía en riesgo a su hija o impedía que se reanudara la comunicación con ella, antes de cerrar la ventana, dijo: ¿sabe qué? Yo no puedo darle más información. 2 días después se presentó una mujer de tez blanca, con una delgadez de angustia. Llevaba una manta con el rostro de una jovencita. Atrás de la mujer estaban 2 policías. Uno de ellos era el oficial que los había visitado antes. Iris salió a la puerta. La mujer sacó un sobre, el acta de nacimiento de su hija, quien estaba desaparecida desde mayo de 2011, cuando tenía 15 años. Después le pidió, de madre a madre, que la escuchara. Mire, por favor, no desconfíe, busco a mi hija, pero es que a mí me están extorsionando. Yo quiero ver si a usted también la extorsionan. Iris no se atrevió a hacerla pasar, pero le dijo lo que ocurría. ¿Sabe qué? Ese número desde donde a usted la llamaron es el teléfono de mi hija.
De todo esto se informó a la FEMINTRA. Ahí las autoridades hicieron un solo expediente de las dos desapariciones. En la Fiscalía de Desaparecidos de la Procuraduría General de Justicia también unificaron los expedientes, pero las investigaciones siguieron separadas y al poco tiempo se estancaron de nuevo. Llegó el 14 de septiembre de 2012, el cumpleaños de Bianca, 4 meses desaparecida, 15 años, la edad señalada por la sociedad mexicana como la frontera entre la niñez femenina y una madurez sexual precipitada por los usos y costumbres. Muchas niñas, sobre todo en ambientes rurales, se casan o se juntan, poco después de cumplir los 15 años. Es el cumpleaños del último juguete, la misa y después el ritual de cambio de calzado. La recién estrenada joven deja a un lado los zapatos de niña y enfunda sus pies en zapatillas de tacón. Es la fiesta más memorable para muchas, incluso más que la boda. El muro de Facebook de Bianca se llenó de felicitaciones y tarjetas rosas. Los amigos y familiares renovaron las súplicas para que volviera. No la olvidaban, ni las amigas ni las personas que la conocían. Pero los indicios se apagaban. Se terminaba el año y el caso estaba varado. No hubo más mensajes de texto ni línea de investigación nueva, y las que habían estaban detenidas. Llegó diciembre, la primera Navidad sin la hija. Luego vinieron enero de 2013 y la cuesta económica. Los meses sin ella se acumularon hasta que el 7 de febrero de 2013, a las 3:02 de la tarde, llegó un nuevo mensaje de texto, cuando Iris viajaba en el metro, esta vez desde un número desconocido. Conteste, soy amiga de su hija. Iris no tenía saldo. Se bajó en la estación Río de los Remedios a las 3:15. Inmediatamente después de hacer una recarga, pudo responder. Sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? No hubo réplica. A las 3:18, Iris intentó de nuevo. Contéstame, porfas. Le fui a poner saldo a mi cel. A las 3:30, contéstame, porfas. Y a las 9 de la noche, hola. Jamás respondieron. A los pocos días, Iris reportó el teléfono en la PGR y la Procuraduría Mexiquense. Las autoridades le recomendaron ya no marcar ni enviar más mensajes al celular desconocido. Dijeron que la policía lo investigaría, y aunque Iris tenía muchas ganas de llamar, siguió la sugerencia. Las respuestas necesarias vendrían un mes más tarde, a mediados de marzo, pero no a través de la PGR. En la zona, es frontera difusa entre Catepec y Tecámac, se encendían las alertas de plagios de jovencitas y niños cuando ocurrió el intento de linchamiento. El miércoles 13 de marzo de 2013, Axel Cisneros, de 25 años, deambulaba a las afueras de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en el pueblo de Santa María Chiconautla. Los vecinos lo encontraron sospechoso, y aunque a estas alturas no es posible saber si era verdad o un rumor, lo acusaron de quererse llevar a una niña. Así que se corrió la voz de que Axel estaba ahí para robar niñas y jovencitas. Antes de la 1 de la tarde, las campanas de la iglesia repicaron, convocando a la gente, que poco a poco fue llegando. De pronto, había entre 1,000 y 1,800 personas en la calle. Algunas notas periodísticas consignaron a un segundo sospechoso, quien supuestamente alcanzó a huir. A Axel, en cambio, sí lo detuvieron y lo arrastraron hasta la plaza del pueblo. De ello quedan videos grabados por los mismos participantes. En ellos se ve cómo, durante el trayecto, Axel pierde los zapatos, la chamarra y la playera, que queda hecha jirones. Varias personas, hombres en su mayoría, lo golpean y jalonean a cada paso. El cuerpo de Axel parece un fiambre que la jauría se disputa. El hombre es azotado una y otra vez entre el piso y el cerco humano. Está descalzo, con el torso desnudo y la cara llena de sangre. Desde la multitud le avientan piedras. Los más cercanos lo patean, entre 5, 6. En un momento queda tendido sobre la calle, casi muerto. Una mujer levanta un machete y grita, ¡dale! Otros dicen, ¡no! La turba se llevó a Axel Cisneros a la delegación del pueblo y lo encerró en la oficina del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí, medio muerto, fue entrevistado por los reporteros. Dijo que vivía con sus papás en San Vicente, Chicoloapan, que había estado en anexos para recuperarse de su adicción a las drogas
y que trabajaba transportando gente a los Estados Unidos. Estaba chambeando, viendo qué es lo que podemos hacer, transportando gente, las que están denunciando, declaró en estado medio inconsciente. Mientras Axel era interrogado y golpeado, otros vecinos se dirigieron a la carretera federal México-Pachuca. Aunque alguna vez fue efectivamente una carretera, en este punto en realidad se ha convertido en una avenida que cruza un área totalmente poblada. Es estrecha, lenta y tiene semáforos en cada esquina. La corta verticalmente una línea del Mexibus, el sistema de transporte que fue objetivo de la turba. Los vecinos invadieron los carriles, rompiendo vidrios y quemando varias estaciones. Primero la de Las Torres, donde un mes atrás había desaparecido una jovencita de 17 años cuando regresaba a casa. Luego las estaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc Norte. Entonces llegaron 800 granaderos para dispersarlos. Eran ya las 4 de la tarde. En la delegación, los pobladores permitieron el ingreso de 2 paramédicos, quienes consignaron que el joven había perdido mucha sangre y tenía una herida de 4 centímetros en la cabeza. Pero a la salida de los paramédicos, el interrogatorio continuó. Los vecinos, embosados, le mostraron fotografías de niñas desaparecidas. Axel dijo reconocer a 2. A las 4:30 de la tarde, la gente afuera gritaba que lo quemaran. Axel fue sacado de nuevo a la plaza. La golpiza se reanudó. Fue entonces cuando llegó la fuerza pública. 1 millar de policías lo rescató. Fue interrogado de nueva cuenta, esta vez por las autoridades. Axel dio algunas direcciones. 5 bares en los municipios de Texcoco y Ecatepec fueron cateados aquel mes, pulquerías y locales para vender alcohol. En uno de estos, en un cuarto trasero, fue hallada una adolescente de 15 años que tenía reporte de desaparición desde el 10 de marzo, pero la niña dijo que se había ido de casa por problemas familiares y que nadie la retenía contra su voluntad. Al día siguiente, el 14 de marzo, la gente volvió a cerrar la carretera federal México-Pachuca. Los vecinos se enfrentaron con los uniformes y arrojaron una bomba molotov a una patrulla. Los pobladores hablaban de una decena de jovencitas desaparecidas en la zona. Como resultado, autoridades y vecinos acordaron hacer una asamblea vecinal para el domingo 16 de marzo, en el auditorio del pueblo de Santa María Chiconautla. Mientras tanto, la Procuraduría Estatal emitió su propia versión. No tenía información sobre 10 desaparecidas, sino solo de 3, de entre 15 y 17 años, unas con reporte levantado el 8 y el 26 de febrero de 2013, y otra más, la primera, con reporte del 5 de diciembre de 2012. Este era el caso de Jennifer Velázquez Navarro, de 16 años, quien fue vista por última vez el 4 de diciembre de 2012. Jennifer. En la iglesia a la que asiste Teresa, los viernes está designado para rogar a Dios la resolución de un problema específico. Eran alrededor de las 11 de la mañana del viernes 15 de febrero de 2013, y Teresa estaba en la capilla rezando por el regreso de su hija Jennifer, cuando entró una llamada al celular. Contestó, pero la llamada se cortó. Salió al pasillo donde la recepción era mejor. El teléfono timbró otra vez. ¿Bueno? ¿Ya quieres ver a tu niña? Ya vamos de regreso, dijo un hombre al que ella calculó por el grosor de la voz entre 30 y 40 años. El corazón de Teresa se alegró. A lo mejor ahí estaba el milagro por el que rezaba. Te la voy a regresar, porque la verdad no me sirvió. Teresa pasó de largo el comentario. La voz continuó. Es más, aquí tengo su Biblia. El detalle de la Biblia jamás se había hecho público. Que Jennifer llevaba una, pero la voz lo que decía. Teresa quizá pensó, al parecer su hija sí se había ido con alguien, como sugirió maliciosamente la policía en su momento. Pero ya no importaba, Jenny estaba bien, era lo único que quería saber. ¿Eso qué? Si ya vienen de regreso, pues ¿qué importa la Biblia? Ah, ¿no me crees? El tono del hombre cambió, se volvió amenazante. No quiero ver policías ni judiciales, y quiero para mi pasaje de regreso. Pero el momento que exigió excedía con mucho un boleto de autobús y no era fácil de conseguir para una familia trabajadora de Ojo de Agua, en el Estado de México. Quien hablaba no era un novio secreto de Jenny, sino un secuestrador o extorsionador. Su hija no se había ausentado voluntariamente.
En 3 horas te hablo, ahí platícalo y yo en 3 horas te marco. Y colgó. La desaparición de Jennifer Velázquez Navarro había ocurrido 2 meses atrás, el 4 de diciembre de 2012. Jenny, que entonces tenía 16 años, podría ser descrita como una muchacha bajita de unos 50 de estatura, tez clara, cabello castaño ondulado, larga y pesada, sonriente, de formas suaves. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ayudando a guisar, a cuidar a los hermanos chicos. Le gustaba cocinar, sobre todo postres y pasteles. Incluso hablaba de tomar algún curso o estudiar gastronomía. También iba a un seminario de estudios sobre la Biblia en la Iglesia Mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su religiosidad había sido alentada en un principio por Teresa, su mamá, idea que no gozaba de mucho entusiasmo por parte del papá, quien se asume católico, pero la nueva fe le había gustado a Jenny. Llevaba casi un año asistiendo de forma regular. Incluso su maestra de seminario acababa de regalarle una Biblia nuevecita. El resto de su tiempo lo dedicaba a algunas amigas, a un novio al que veía muy poco y a escondidas, y a acompañar a la mamá a todos lados. De hecho, el día anterior a la desaparición había pasado toda la tarde acompañándola en mandados. Solo por eso no había ido a su seminario religioso. Así pasaban los días de Jenny. Ese martes se levantó entre 7 y 7:30, vistió al hermano más pequeño, al de 6 años, en lo que Teresa, de pie desde horas antes, llevaba al hermano del medio a la secundaria. Cuando regresó a casa, Jenny le preguntó qué quería para comer. Pues un caldo de res, ¿no? Porque hace frío, respondió Teresa. Ay, no, guácala. Bueno, pues ahí le preguntas a tu papá que es más payaso para la comida. Teresa probablemente se despidió y salió otra vez para llevar al más pequeño a la primaria, y de ahí se fue a alguna de las casas en las que trabajaba como empleada doméstica. Jenny no preguntó al papá qué quería de comer. Cuando lo vio a eso de las 2 de la tarde y cuando los hermanos se encontraban ya en casa, le pidió dinero para comprar un pollo rostizado. Su padre le dejó el dinero y salió de nuevo para seguir trabajando. Teresa llegó a casa poco antes de las 4 de la tarde. Había sido una jornada exhausta y estaba agotada. Vio el pollo rostizado sobre la mesa. Solo estaban los 2 hijos varones, el de secundaria y el más pequeño. Le dijeron que Jenny había salido al seminario. Entonces Teresa se acostó en la cama por un momento. Después se sentó a la mesa, más cansada que hambrienta. Ya no quería salir de nuevo, pero había encargado unas botas rojas por catálogo, y si no pagaba la cuota de la semana, no llegarían a tiempo para estrenarlas durante las fiestas. Debía ir a casa de una pariente política muy cercana de la iglesia, a la que asistían y donde supuestamente se encontraba Jenny. Se llevó al niño más chico, y aunque siempre caminaban el trayecto a unos cuantos minutos de casa, por cansancio hicieron la excepción de tomar el camión. Teresa le pidió a su hijo que se fijara si veía a Jenny en la calle, pero no se cruzaron con ella en el camino. Se bajaron frente a la iglesia. Pasarían primero por Jenny antes de ir a casa de la pariente, pero solo habían 2 personas en la capilla, quienes le explicaron que el seminario se había suspendido ese martes. Como Jenny había faltado al día anterior, no lo supo. Debió irse a casa de alguna amiga, pensó Teresa. Madre e hijo fueron a lo de las botas, luego regresaron a casa, pasadas las 6 a pie. Ahorita que llegue me las va a pagar, porque de seguro me va a decir que estuvo en la capilla, y yo sé que no fue así, pensaba Teresa mientras caminaba. Pero en casa no estaba Jenny. Teresa caminó de vuelta a la iglesia. Nada. Fue a casa de la amiga más cercana de Jenny. A las 7 de la noche, la familia llamó a los conocidos, al novio. Los hermanos dijeron que ella se fue únicamente con la Biblia nueva, esa que le había regalado su maestra, y un cuadernillo bajo el brazo. Un vecino dijo haberla visto en la glorieta del Boulevard Ojo de Agua, caminando con su Biblia rumbo a la iglesia. No llevaba celular, se había roto unos días antes. Por la noche, los padres denunciaron la desaparición en el Ministerio Público de Tecámac. ¿De qué se preocupan? Va a regresar pronto. El agente que atendió a los padres de Jenny en el Ministerio Público agregó con una sonrisa, hasta con premio. A Teresa se le revolvió el estómago. Jenny, cristiana, muy apegada a la madre, una niña muy cuidada por la familia, solo salía a la iglesia y con permisos contados.
La madre respondió con voz queda y los dientes apretados: pues cada quien conoce a sus hijos. Al día siguiente, la familia regresó a la agencia. Cuando revisaron la carpeta de informes del agente a cargo, el caso de Jennifer no estaba. El responsable aseguró que ya lo habían archivado, pero los padres dejaron otra fotografía. Temían, y acertaron, que el caso no hubiera sido registrado. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo. La familia pegó fotocopias con la fotografía de Jenny por las calles de Ojo de Agua y alrededores, el pelo largo, claro y quebrado, un flequillo alaciado, sonrisa mesurada. ¿La has visto? El número de teléfono de celular de Teresa y una cuenta de correo electrónico, pero nadie se comunicó. Fue hasta aquel viernes, cuando Teresa rezaba en su iglesia, que volvió a tener alguna información sobre el paradero de su hija y pedía por el regreso de Jenny, cuando un hombre llamó y dijo que la tenía. Pidió dinero para entregarla y advirtió que llamaría de nuevo en 3 horas, pero a pesar de lo que le había dicho el hombre al teléfono, ya no marcó de nuevo aquel día, sino hasta el siguiente, el sábado 16. Teresa le pidió tiempo para juntar la suma. Te doy hasta el martes. Quiero escucharla, quiero saber que de verdad tienes a mi niña. Te la comunico el martes para que me des mi dinero. Si no tienes el dinero, igual te la paso para que te despidas de ella y te avise a dónde vas a recoger el cuerpo. La familia esperó el martes la llamada, pero el hombre jamás volvió a comunicarse. Entonces no supieron qué hacer. Pasaron los meses, febrero, marzo, hasta que en Ojo de Agua y Chiconautla corrió el rumor de que había una banda que secuestraba muchachas. Fue cuando la turba casi linchó a un joven de nombre Axel, que después de haber sido golpeado y arrastrado, aseguró que sí se había llevado a unas niñas. Fue entonces que los papás de Jenny decidieron llamar la atención de lo que ocurría y pedir ayuda. Como un día antes de que se celebrara una reunión entre los pobladores de Santa María Chiconautla y las autoridades, la policía llamó personalmente a los familiares de víctimas con reporte de extravío. Los padres de desaparecidas de la zona fueron citados a una reunión con la Fiscalía de Combate a la Trata del Estado de México, Guillermina Cabrera. Ahí se encontraban también, entre otros, los padres de Bianca, una niña de 15 años secuestrada a punta de pistola en Santa María Chiconautla el 26 de febrero también de 2013. También los familiares de otra chica desaparecida el 5 de febrero de 2013 a unos metros de la estación del Mexibus de Las Torres. Ahí supieron que el teléfono desde el cual un hombre hostil llamó a la mamá de Jenny y le exigió un montón para recuperar a su hija era el celular de otra chica, y desde ese mismo celular el 7 de febrero Iris recibió un mensaje: conteste, soy amiga de su hija. Desde el 7 de febrero los padres de una de las chicas habían recibido andanas de mensajes, una calca de los que Iris recibió del teléfono de Bianca entre mayo y junio de 2012. Perdón porque les fallé, pero es que no sé si me perdones porque estoy embarazada. Y luego una amiga que se comunica por celular, un novio mafioso, esta vez de la colonia guadalupana. Así que había un factor en común, al menos en 4 desapariciones de jovencitas, todas menores de 18 años, entre 2011 y 2013, las familias habían sido torturadas con la misma dinámica: promesas de regresar, descripciones de violaciones y explotación sexual, amenazas de muerte. Al menos en 3 casos, mediante mensajes, se culpaba a hombres que residían o trabajaban en la zona. Eran personas que sí existían, vinculados a refaccionarias o a la delincuencia local. Se narraban lugares específicos, se citaba a las familias en Oxxos y luego nadie se presentaba. Sobre Axel Cisneros, este fue liberado el 20 de marzo, ya que nadie se presentó como testigo ni nadie levantó denuncia alguna en su contra. Probablemente la gente que participó en los hechos temió ser encarcelada por el intento de linchamiento. Al final, Axel se desdijo de los secuestradores y declaró que únicamente estaba robando celulares, así que jamás pensó llevarse a una niña. Años más tarde, se constataría que en una de las carpetas de investigación de las desapariciones se aseguró que Axel Cisneros era un drogadicto que no tenía nada que ver con los secuestros.
de jovencitas y que los bares referidos no existían, pero en otra carpeta se consignaría lo que la prensa publicó en el momento, que sí había bares, pero que se encontraban cerrados y que solo hallaron a una niña de 15 años que había huido de casa.